A veces, cuando creemos que lo tenemos todo, descubrimos que nos falta lo más importante, la verdad. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una revelación, una de esas que no se inventan, que duelen, que sanan, que te abrazan desde lo más profundo del alma. Él tenía dinero, éxito, poder, pero en su interior vivía un niño sin madre, una herida abierta que nadie veía, hasta que un día, en el lugar más inesperado, lo imposible sucedió. Una mirada perdida en un asilo, olvidado, le devolvió todo lo que creía haber perdido. Y lo que vino después fue tan increíble, tan conmovedor, que te juro, no vas a poder dejar de mirar. Si alguna vez sentiste que te faltaba algo sin saber qué, si alguna vez te preguntaste si el alma puede recordar lo que el tiempo quiso borrar, esta historia es para vos. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Mucha gente que ve nuestros videos no está suscripta aún. Si vos sos una de ellas, no te vayas sin hacerlo. Porque en este canal no solo contamos relatos, compartimos verdades que pueden cambiar vidas. Contanos en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que alguien te escondía una parte de tu historia? Tal vez hoy sea el día en que algo también se revele para vos. Desde fuera, Salvador Medina parecía haberlo conseguido todo. Trajes italianos, autos de lujo que brillaban como espejos bajo el sol, cenas con políticos y empresarios donde las decisiones valían millones. Era el dueño de la cadena de resorts más exclusiva del país, un imperio turístico que llevaba su nombre como una marca de lujo. Pero nadie imaginaba que cada noche, al cerrar la puerta de su penthouse, lo invadía un silencio denso, casi insoportable. Allí, entre muros de mármol y luces cálidas, Salvador era solo un niño atrapado en el cuerpo de un hombre exitoso. Un niño que todavía preguntaba en voz baja, ¿dónde está mi mamá? Desde los 6 años, vivía con su tía Elvira, una mujer estricta, elegante, de voz fría y pasos calculados. Siempre le dijo que sus padres habían muerto en un accidente de auto, que fue un milagro que él sobreviviera, pero había algo que no encajaba. Años después, Salvador aún recordaba retazos de una melodía, el aroma de una colonia floral, la sensación de una mano tibia acariciando su cabello. No eran recuerdos que Elvira hubiera compartido jamás, eran ecos del alma, fragmentos que se negaban a desaparecer. Y cada vez que preguntaba, Elvira desviaba la mirada, como si temiera que él descubriera algo prohibido. Con el tiempo, Salvador dejó de preguntar en voz alta, pero por dentro, algo nunca dejó de arder. Se convirtió en un hombre de negocios temido, brillante, decidido, pero emocionalmente inaccesible. Amasó una fortuna intentando llenar un hueco que no tenía forma. Tenía amor verdadero en las relaciones que compraba, evasión aquellas que no exigían contrato. En medio de todo su poder, Salvador era un huérfano de certezas, un hombre con una herida que ninguna cifra en su cuenta bancaria podía sanar, una herida que se llamaba incertidumbre, que latía en silencio cada vez que veía una madre abrazar a su hijo, hasta que un día, en una mañana cualquiera, su alma decidió hablar más alto que su agenda. Como si un susurro invisible lo guiara, canceló una reunión con inversores y pidió a su asistente que buscara un lugar olvidado, un sitio que necesitara ayuda de verdad. No quería cámaras, ni aplausos, ni titulares. Quería hacer algo que no se pudiera comprar. Quería sentir que hacía bien. Y sin saberlo, ese simple acto, una donación, una visita, sería el inicio de algo mucho mayor. Porque a veces, cuando menos lo esperas, la vida te lleva exactamente al lugar donde tu alma estaba esperando. Regresar. Era una mañana gris, de esas que parecen arrastrar consigo una nostalgia inexplicable. Salvador no tenía ninguna cita agendada. Había pedido a su secretaria, Ana Lucía,
que eligiera personalmente un lugar donde pudiera hacer una donación sustancial, pero auténtica. Un lugar donde el dinero no tape el dolor, sino que alivie algo real, le dijo. Ana lo llevó al Hogar San Clemente, un asilo viejo y casi invisible en una de las colonias más antiguas de la ciudad. Un edificio con las paredes resquebrajadas por los años y un portón que chirriaba como un susurro de tiempos pasados. Salvador no lo sabía aún, pero ese lugar polvoriento guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. Desde que puso un pie en la entrada, algo le pareció extraño. No era miedo, no era incomodidad, era una especie de vibración en el pecho, como si alguien lo estuviera esperando, como si una memoria dormida se activara apenas cruzó el umbral. Caminaba entre pasillos estrechos, donde el aire olía a medicinas antiguas y tiempo acumulado. Las habitaciones parecían escenarios congelados, llenas de fotografías descoloridas, rosarios colgados y miradas perdidas. Los ancianos lo miraban con curiosidad, pero también con una dulzura que hacía años no sentía. Algunos lo saludaban con una sonrisa tenue, otros simplemente lo seguían con la mirada, como si vieran en él una sombra conocida. Salvador intentaba mantener la compostura, convencido de que estaba allí solo para cumplir con un gesto de generosidad, pero su corazón latía con fuerza. En una esquina del comedor, entre mesas viejas y manteles desteñidos, algo capturó su atención. No supo qué fue primero, si un aroma a lavanda, un sonido lejano parecido a una canción de cuna, o una mirada fija, profunda, que venía de una mujer en silla de ruedas, con el cabello blanco enredado como hilos de nubes. Había algo en ella que lo sacudió, algo que no podía explicar, pero que sintió en la médula. La forma en que lo miraba era como si lo reconociera. Fue entonces cuando comprendió que no estaba allí por azar. No era un acto de caridad ni una coincidencia. Era una cita con su propio destino. La mujer no apartaba los ojos de él, y Salvador, por primera vez en años, se sintió pequeño, vulnerable, como si ese rostro frágil tuviera la respuesta a una pregunta que él había enterrado bajo toneladas de éxito y silencio. Ese día, en ese lugar que parecía el final del camino para muchos, Salvador Medina dio el primer paso hacia el principio de su verdad, porque hay momentos en la vida que no se planean, se sienten, y este, sin duda, era uno de ellos. Mientras avanzaba por los pasillos del Hogar San Clemente, Salvador sintió que el tiempo se detenía, no por el silencio del lugar, ni por la penumbra de las luces apagadas, sino por esa mirada. Una mujer sentada en una silla de ruedas lo observaba desde el rincón de una galería interior. Su cabello era blanco y revuelto, la piel marcada por los años, y su cuerpo temblaba, con leves espasmos involuntarios, pero sus ojos tenían algo que lo atravesó. No era solo curiosidad, era reconocimiento. Era como si su alma, dormida por décadas, se hubiese despertado en ese instante para decir: «Ahí estás, por fin». Él no supo que lo empujó. No sabía quién era ella ni por qué le temblaban las manos al acercarse. Solo sintió que debía hacerlo. Se agachó frente a ella, buscándole el rostro entre las sombras de la ventana. La mujer lo miró en silencio por un largo segundo, y luego, con una lentitud que parecía sagrada, levantó una mano delgada y tocó suavemente su mejilla. «Salo», murmuró con una voz casi extinta. Ese nombre, ese apodo, nadie lo llamaba así desde que tenía 5 años. Nadie en ese lugar podía saberlo. El mundo de Salvador se derrumbó en un segundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera entender por qué. Su corazón ya lo sabía. En ese instante, Salvador no estaba en un asilo. Estaba en una casa antigua con piso de madera, corriendo por un pasillo, riendo mientras una mujer joven le cantaba algo en la cocina. Estaba oliendo a vainilla y pan recién horneado. Estaba envuelto en una manta tejida con hilos de colores, escuchando cuentos antes de dormir. Fragmentos, sensaciones, emociones que habían vivido enterradas debajo de años de olvido. Su tía Elvira jamás le había contado esas historias, porque no podía, porque no eran suyas, eran de Carmen,
la mujer frente a él. Carmen. Ese nombre le vino a la mente como una revelación, como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento de volver. No había lógica, no había prueba, pero había certeza. Una certeza que no se puede fabricar, ni negar. Salvador temblaba, con una mezcla de dolor, asombro y ternura. Carmen seguía acariciando su rostro, y aunque sus labios apenas se movían, él escuchaba todo lo que ella no podía decir. En ese instante, sin necesidad de palabras, Salvador lo entendió. Esa mujer era su madre, y todo lo demás, todo lo que creía saber, empezaba a desmoronarse. Esa noche, Salvador no pudo dormir. Volvió a su apartamento, pero no era el mismo. Algo dentro de él se había movido de lugar. Las luces del techo ya no le daban consuelo. El lujo no bastaba para silenciar el temblor en su pecho. Caminó por la casa como un fantasma, hasta detenerse frente a un viejo baúl que había guardado desde su juventud, sin tocarlo en años. Allí estaban los restos polvorientos de una infancia confusa. Juguetes, libros infantiles, cartas escolares. Entre ellos, una caja pequeña de madera con una cerradura oxidada. La abrió. Dentro, fotos viejas en blanco y negro, casi todas sin nombres, sin contexto. Pero una le robó el aliento. En la fotografía, un bebé sonriente en los brazos de una mujer joven. Tenía el cabello recogido y una mirada serena, profundamente maternal. El bebé, sin duda, era él. En la parte de atrás, con tinta azul desvaída por los años, alguien había escrito: Carmen y Salo, mi vida entera. Salvador sintió que algo dentro de él se quebró. No solo por el nombre, sino por lo que representaba esa frase. Su vida entera. Aquella mujer no era una extraña. No era una paciente más de un hogar olvidado. Era su madre, su sangre, su raíz. Y había estado viva todo ese tiempo. Encerrada, ignorada, silenciada por una mentira cruel. La foto le temblaba entre los dedos. Era pequeña, simple, pero cargada de una fuerza devastadora. No había lujos en ella. No había joyas, ni mansiones. Solo una madre abrazando a su hijo, como si en ese gesto cabiera todo el amor del mundo. Salvador se dejó caer al suelo, con las piernas entumecidas por la emoción. Lloró como hacía años no lo hacía. No por tristeza solamente, sino por la mezcla brutal de amor y pérdida. Esa imagen le devolvía un pedazo de su alma y le arrancaba otro, porque cada año que pasó sin Carmen fue un año robado, una herida que apenas comenzaba a mostrar su profundidad, pero también fue el inicio de algo nuevo, una promesa silenciosa que se hizo a sí mismo. Esa fotografía no iba a ser enterrada como una memoria más. Era la prueba de que había verdad más allá del engaño, de que el corazón, incluso herido, puede guiarte hacia lo que perdiste, y de que a veces una simple imagen puede contener todo lo que necesitamos para empezar de nuevo. Porque hay recuerdos que no son recuerdos, son llaves, y Salvador acababa de encontrar la puerta que llevaba directo al alma de su historia. Salvador no esperó más. Con la caja fuerte vaciada, los documentos clasificados y la carta de Carmen en el bolsillo interior de su saco, pidió a su secretaria que organizara una reunión con Elvira. No le dijo el motivo, solo que era urgente. La cita fue en el despacho privado de Salvador, una oficina con ventanales que daban a la ciudad, pero que ese día parecía más un escenario para una verdad largamente postergada. Elvira llegó puntual, impecable como siempre, vestida de beige, con joyas discretas y ese gesto altivo que la acompañaba desde siempre. No sospechaba nada, hasta que Salvador cerró la puerta con llave. Sobre la mesa, Salvador colocó cada documento, uno a uno: escrituras, poderes falsificados, certificados de defunción erróneos, y finalmente, la carta de Carmen. Elvira se mantuvo en silencio al principio, leyendo con los ojos fijos, pero el temblor leve en sus dedos delató el pánico que crecía en su interior. «¿Qué es esto?», murmuró. Salvador la miró con una mezcla de tristeza y furia contenida.
Es todo lo que me ocultaste durante 40 años. Es la prueba de que le robaste la vida a mi madre y a mí. La voz se le quebró al decirlo, porque decirlo en voz alta era aceptar la magnitud del dolor. Elvira primero negó. Dijo que no sabía de qué hablaba. Luego, cuando la evidencia fue imposible de ignorar, cambió de tono. Se justificó. Lo hice por tu bien. Ella no estaba bien. Era un peligro. Yo te di una vida digna, lo sabes. Pero sus palabras no tocaban a Salvador. No ya. Me diste una vida. Me diste una mentira. Me criaste como un proyecto, no como un sobrino. Me alejaste de mi madre y no porque estuviera enferma, sino porque era un obstáculo entre tú y la fortuna de mi padre. Elvira se mantuvo firme por fuera, pero el temblor en sus labios era ya una grieta abierta. Sabía que había perdido el control. En esa sala, Salvador no buscaba venganza, buscaba justicia. Necesitaba mirar a los ojos de quien lo había traicionado y decirle que ya no tenía miedo, que su alma, aunque herida, había despertado, que ya no era un niño confundido. Elvira quiso apelar a lo emocional. «Soy la única familia que te queda», dijo con voz temblorosa. Pero Salvador solo bajó la mirada y respondió: «No, mi familia es Carmen, mi madre, la mujer a la que enterraste en vida». Y en ese instante todo cambió, porque no hay mayor acto de redención que elegir la verdad, aunque duela. Salvador no dejó que la rabia tomara las riendas. Sabía que la justicia no se construye con venganza, sino con integridad. Reunió cada uno de los documentos hallados en la caja fuerte, las cartas, las escrituras y los certificados adulterados, y contrató un equipo de abogados expertos en fraudes patrimoniales y delitos familiares. Esta vez, su dinero no era para cubrir un vacío emocional, sino para restaurar lo que había sido robado: la dignidad de su madre, la verdad sobre su historia y el derecho a cerrar sus propias heridas. Ya no se trataba solo de él, se trataba de Carmen y de todas las décadas que vivió olvidada. El caso tomó forma, rápidamente, con pruebas sólidas y testimonios iniciales. El equipo legal presentó las primeras denuncias formales. La investigación reveló que Elvira no solo había falsificado documentos y usurpado identidad, también había transferido grandes sumas de dinero a cuentas bancarias en Panamá, a nombre de terceros y a través de un abogado corrupto que colaboró en el encubrimiento. Todo fue sistemático, premeditado, cruel. Salvador, al leer los informes, sintió que cada página era un golpe más, pero también un paso más cerca de la justicia, porque la verdad, cuando se revela, no pide permiso, se impone. En medio del proceso judicial, Salvador empezó a cambiar. Algo en su interior se transformó. Ya no dormía solo por agotamiento, dormía con paz. Ya no evitaba los espejos. Ahora podía sostener su propia mirada. En sus silencios no había vacío, sino contemplación. Por primera vez en su vida, sentía que estaba honrando su historia, que su corazón tenía una dirección. El dolor no había desaparecido, pero se estaba convirtiendo en motor, en propósito. El mismo hombre que antes vivía para cerrar negocios, ahora se dedicaba a abrir puertas, a la verdad, a la memoria, al reencuentro. Y así, Salvador descubrió que la redención no llega con aplausos ni titulares. Llega en forma de actos silenciosos que reparan lo invisible. Llega cuando se enfrenta al pasado con valentía y se decide, con el alma rota pero despierta, seguir adelante. Porque no hay justicia completa sin verdad, y no hay verdad que no transforme a quien se atreve a mirarla de frente. Y Salvador estaba listo para mirarla toda. Con el paso firme de quien ha tocado fondo y aún así decide levantarse, Salvador se preparó para el que sería el juicio más importante de su vida, no por lo que estaba en juego a nivel económico. Eso, con el tiempo, le había dejado de importar, sino porque sabía que se enfrentaría al pasado cara a cara, bajo la luz de la justicia. Contrató a Ricardo Torres, un joven abogado de apenas 35 años.
pero con un historial brillante en litigios por herencia fraudulenta. Desde la primera reunión, Ricardo entendió que este caso no era uno más. Esto no es solo sobre bienes, dijo mientras revisaba los documentos. Esto es sobre identidad, sobre una madre, sobre alma. La evaluación legal inicial confirmó lo temido. Elvira enfrentaba múltiples cargos, entre ellos falsificación de documentos, administración fraudulenta, usurpación de identidad y ocultamiento de persona. Las pruebas eran contundentes, y cada una tenía un peso emocional demoledor. Salvador se mantuvo sereno, pero con los ojos firmes. Quiero que esto sea limpio. No quiero destruir, solo quiero verdad. Ricardo asentía, sabiendo que su cliente no buscaba venganza, sino reparación, porque cuando una herida no se cierra con odio, sino con coraje, la justicia se convierte en sanación. Los días previos al juicio fueron intensos. Salvador trabajaba codo a codo con el equipo legal, organizando carpetas, firmando declaraciones, repasando línea por línea cada documento clave. Había más de 20 papeles originales recuperados, entre ellos contratos de propiedades, testamentos alterados e informes médicos que probaban la lucidez mental de Carmen antes de su institucionalización forzada. No era solo una defensa, era una reconstrucción histórica, una cruzada personal para rescatar una vida que había sido borrada del mapa familiar por la codicia. En medio de tanto movimiento, Salvador encontró algo inesperado: paz. Por más contradictorio que sonara, se sentía liviano, como si cada paso hacia el juicio lo acercara más a su esencia. Ya no era el empresario poderoso de siempre, era el hijo de Carmen, el niño perdido que por fin entendía su historia. Porque cuando la justicia toca las fibras del alma, deja de ser solo un derecho, se convierte en un deber, y Salvador lo iba a cumplir, hasta el final. Cuando el corazón no encuentra todas las respuestas, a veces es el cuerpo el que necesita volver atrás. Salvador sabía que, si quería completar el rompecabezas, debía ir al último lugar que aún guardaba secretos, el rancho donde vivió su padre, Joaquín Medina. Aquel lugar al que nunca regresó desde la muerte de él, y que Elvira había evitado mencionar durante años. El terreno seguía intacto, aunque cubierto de maleza, como si el tiempo lo hubiera detenido justo en el día en que todo cambió. La casa, de paredes gruesas y tejas partidas, olía a polvo y humedad, pero también a memoria. Allí Salvador no solo buscaba papeles, buscaba su origen. Revisó habitación por habitación, abriendo cajones, moviendo muebles, hasta que en un salón trasero, detrás de una biblioteca vieja, encontró una loseta suelta. La removió con esfuerzo, y debajo apareció una pequeña caja metálica cubierta por un paño de lino. Dentro había documentos originales, escrituras sin alterar, contratos firmados con la letra de Joaquín, y un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Era una carta. Al abrirla, sintió un estremecimiento. Si estás leyendo esto, probablemente algo nos pasó. Así comenzaba el texto, con tinta firme pero emocional. Su padre le hablaba desde el pasado, dejando palabras que quemaban y sanaban a la vez. En la carta, Joaquín expresaba su amor, su preocupación por Carmen y su desconfianza creciente hacia Elvira. Le pedía que, sin importar lo que escuchara en el futuro, confiara en su corazón. La verdad a veces tarda, hijo, pero llega. Y cuando llegue, estarás listo. Salvador. Apretó el papel contra el pecho, como si pudiera abrazar a su padre a través de esas palabras. Lloró, no solo por lo que decía, sino porque por primera vez se sentía visto, entendido. Esa carta era un puente entre el hombre que era y el niño que fue. Con nueva fuerza, revisó los demás papeles. Entre ellos encontró el testamento verdadero, nunca registrado legalmente por Elvira, que nombraba a Carmen como heredera principal y a Salvador como custodio en caso de su ausencia. Aquello era el golpe final. Las piezas encajaban. El fraude de Elvira no solo era moralmente inaceptable, era jurídicamente desmontable. Salvador regresó de ese viaje con mucho más que pruebas. Volvió con raíces,
con certezas, con la voz de su padre resonando en su interior. Porque a veces, lo que nos salva no es la justicia en sí, sino el amor que nos dejaron quienes sí nos amaron de verdad. La cita fue acordada en el despacho legal, bajo estrictas condiciones. Ricardo, el abogado de Salvador, insistió en que todo quedara registrado y que la reunión fuera breve. Elvira aceptó, aunque con reticencia. Se presentó con su habitual aire de superioridad, vestida de forma impecable, como si aún pudiera controlar la narrativa. Pero esta vez, el terreno no era suyo. Salvador la esperaba con una carpeta entre las manos y la serenidad de quien ya no teme a lo que va a escuchar. La tensión en el ambiente se podía cortar. Era el momento en que las máscaras caerían y cada palabra sería como un bisturí directo al alma. Uno a uno, Salvador le mostró los documentos. Escrituras adulteradas, transferencias bancarias dirigidas a cuentas en Panamá, informes médicos falsificados y el testimonio firmado de 3 personas, incluido un doctor que había tratado a Carmen en los años posteriores al accidente. Elvira mantuvo su porte erguido, pero el color de su rostro empezó a desvanecerse. Cuando Salvador mencionó que su madre aún lo reconocía, que dijo su nombre, Salo, en voz baja pero clara, los labios de Elvira temblaron. Fue un segundo, casi imperceptible, pero suficiente para dejar ver la primera grieta en su coraza de hielo. Ricardo le preguntó directamente, ¿tiene algo que declarar, señora Elvira? Ella desvió la mirada, susurrando una excusa débil. Todo lo que hice fue por su bien. Salvador necesitaba estabilidad. Una madre enferma no podía criarlo, pero ni su tono ni sus palabras sostenían la mentira. Salvador la observó con una mezcla de lástima y decepción. No me robaste solo a mi madre, me robaste a mí. Me convertiste en alguien que no sabía de dónde venía. Me hiciste crecer con una herida que nunca pude nombrar. Elvira ya no respondía, solo respiraba con dificultad, como si por fin entendiera que la verdad era irreversible. Salvador no gritó, no la humilló, solo la miró profundamente y dijo, no quiero verte caer, quiero verte enfrentar lo que hiciste. Porque no se trataba de venganza, se trataba de justicia familiar, de redención personal, de reconstruir una identidad deshecha. En ese despacho, lo que se quebró no fue solo una relación tóxica, fue el silencio que durante décadas cubrió el dolor de una madre olvidada, y al romperse, permitió que la verdad, dolorosa, sí, pero sanadora, respirara por fin. Salvador no necesitó pensarlo 2 veces. Al día siguiente de la confrontación con Elvira, tomó su coche y fue directo al hogar San Clemente. No avisó, no pidió permiso, no esta vez. Entró decidido, con los papeles legales en la mano y el corazón latiendo con fuerza. La directora del asilo, al verlo, intentó frenarlo, pero él solo dijo una frase que nadie se atrevió a cuestionar. Vengo por mi madre. Y esa frase, simple pero cargada de emociones, rompió décadas de abandono, silencio y negligencia. Carmen, sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, parecía esperar por él. Al verla, Salvador sintió una oleada de ternura y dolor al mismo tiempo. Ella levantó la mirada lentamente, como si sintiera su presencia antes de verlo, y entonces lo dijo, con la voz entrecortada pero clara, Leo, mi niño. Fue como si el tiempo retrocediera, como si todos los años en que fue llamada por otro nombre simplemente desaparecieran. Salvador se arrodilló frente a ella, le tomó las manos, y por fin lloró. No como el hombre que tenía que ser fuerte todo el tiempo, sino como el hijo que por fin podía abrazar a su madre sin miedo, sin dudas, sin culpa. Tras los trámites médicos, Carmen fue trasladada a una clínica privada especializada en recuperación neurológica. El diagnóstico inicial fue esperanzador: daño cognitivo moderado con posibilidad de mejora. Un equipo de terapeutas, psicólogos y médicos comenzó a trabajar con ella, no solo en lo físico, sino en lo emocional. Salvador la visitaba todos los días. Le llevaba flores, música, álbumes de fotos restaurados. Le hablaba como si ella recordara todo, y a veces,
En los silencios más largos, una lágrima de Carmen parecía decir que sí, que algo dentro de ella aún estaba vivo, aún amaba, aún recordaba. Esa etapa fue para Salvador una nueva forma de redención. No podía devolverle el tiempo perdido, pero podía estar presente ahora. Cada palabra, cada caricia, cada canción que le cantaba al oído era un acto de reparación, porque a veces el amor verdadero no se mide en años, se mide en gestos. Y aunque el mundo lo viera como un empresario poderoso, en esa habitación, Salvador era solo un hijo, intentando reconectar con el corazón de la mujer que nunca dejó de amarlo, ni siquiera cuando su memoria se apagaba. Fue durante una de esas tardes tranquilas en la clínica, cuando Salvador le contaba a Carmen anécdotas de su niñez, que ella, de pronto, murmuró algo que lo dejó helado. Las palmas, las bugambilias, tu padre. Salvador se acercó más. ¿Qué dijiste, mamá? Carmen repitió con los ojos húmedos. La hacienda, Las Palmas. Ahí comenzó todo. Era un nombre que él jamás había escuchado antes. Una propiedad que no figuraba en los documentos actuales, ni en los relatos de Elvira. Pero esas palabras, venidas desde tan adentro, no podían ser un invento. Eran una revelación. Y Salvador supo que debía encontrar ese lugar. Con la ayuda de Mario Santamaría, el detective, comenzaron a buscar archivos antiguos, registros rurales, mapas catastrales, hasta que dieron con una propiedad abandonada en las afueras de San Jerónimo, la hacienda Las Palmas. El terreno estaba en ruinas, cubierto por vegetación, con muros que parecían al borde del colapso. Pero algo en ese aire lo estremeció. Era como si las paredes susurraran verdades antiguas, como si el silencio del campo guardara el eco de voces que alguna vez lo llamaron por su nombre. Caminó despacio, como quien pisa sobre memorias. Dentro de la casa principal, entre muebles carcomidos y estanterías rotas, encontraron una carpeta médica. Estaba protegida por un plástico reseco y cubierta de polvo, pero intacta. El nombre era claro: Carmen del Pilar Medina. En ella, un diagnóstico de hace más de 40 años, emitido por un psiquiatra rural, establecía que Carmen no sufría incapacidad mental severa, como se había afirmado en los documentos falsos. Su condición requería tratamiento psicológico, pero nunca aislamiento prolongado. Esa carpeta médica era una bomba, un documento clave que invalidaba décadas de institucionalización injusta. Salvador se sentó en el porche de la hacienda, con el expediente entre las manos. Miró al horizonte, sintiendo una mezcla de furia, alivio y tristeza. Esa tierra, esas paredes, ese nombre que su madre susurró desde lo más profundo de su alma, eran la prueba de que algo había sido arrancado con violencia. Pero también eran la semilla de una nueva verdad, porque cuando la memoria regresa, aunque sea en fragmentos, puede abrir caminos que nunca imaginaste. Y Salvador estaba listo para recorrerlos todos. Mientras recorrían los pasillos de la vieja hacienda, Salvador y Mario notaron una parte del suelo que sonaba hueca. La madera estaba gastada, cubierta por una alfombra raída, pero al levantarla descubrieron una trampilla. Costó abrirla. Los clavos estaban oxidados y el cerrojo apenas respondía, pero lo lograron. Debajo, una escalera estrecha bajaba hacia un sótano oscuro, sin luz eléctrica, cubierto de telarañas y silencio. Encendieron linternas. El aire era espeso, lleno de humedad y olor a metal viejo. Y entonces lo vieron. Un rincón lleno de cajas, fotos antiguas, y algo que dejó a Salvador paralizado. Un coche. No era cualquier coche. Era el mismo modelo que, según los registros oficiales, había sido destruido en el accidente que supuestamente mató a sus padres. Pero allí estaba, entero, cubierto por una lona, escondido durante décadas. El capó tenía marcas, pero no de un choque severo, sino de tiempo y abandono. Salvador se acercó con la garganta seca. Dentro del vehículo, en el asiento del copiloto, encontró un dije con las iniciales C y J.
Carmen y Joaquín. Era una prueba emocional, casi poética, una joya olvidada que hablaba del amor verdadero que unió a sus padres, antes de ser arrancados de su historia. Mario, con experiencia en investigaciones forenses, fotografió todo. «Esto lo cambia todo», dijo en voz baja. El vehículo no fue destruido, fue escondido. Eso significaba que el accidente fue alterado en su narración, y que alguien, con conocimiento y poder, lo ocultó para sostener la mentira de la muerte de Carmen. El sótano, lleno de polvo, se convirtió en un altar de verdades ocultas. Allí, Salvador encontró también diarios viejos, dibujos de cuando era niño, cartas sin abrir, piezas del pasado que no solo informaban, conmovían, porque a veces los objetos que el tiempo dejó atrás son los que más cuentan la historia real. Salvador salió del sótano con las manos negras por el polvo, el alma golpeada, pero los ojos más despiertos que nunca. En ese lugar oscuro, encontró luz, no solo en los documentos o en las pruebas materiales, sino en las emociones que lo atravesaron. Era como si, por fin, las sombras estuvieran soltando la verdad, y entendió algo profundo, que hay historias que no mueren, solo esperan ser escuchadas de nuevo. Y ahora, esa historia, la de Carmen, la de Joaquín, la suya, estaba lista para ser contada con toda su fuerza. Después del hallazgo en el sótano de la hacienda, Salvador y Mario sabían que aún faltaba una pieza importante, alguien que pudiera confirmar lo que los documentos y objetos apenas susurraban. Entonces, Mario recordó a Rogelio, un antiguo capataz que había trabajado en Las Palmas durante más de 20 años. Con esfuerzo, lograron localizarlo en un pequeño pueblo a las afueras de Valle Azul. Vivía en una casita modesta, rodeado de plantas, con el rostro curtido por el sol y la mirada cargada de años y recuerdos. Al abrir la puerta y ver a Salvador, supo exactamente quién era. «Tenés los ojos de tu mamá», dijo, antes de que él pronunciara palabra. Se sentaron bajo una parra, con un café humeante sobre la mesa. Rogelio hablaba lento, pero firme, como quien ha cargado con un secreto demasiado tiempo. El día del accidente, Carmen no murió. Estaba viva, confundida, pero viva. La vi yo mismo. Fue Elvira quien vino a buscarla. La subió a un coche sin decirle a nadie, sin papeles, sin aviso. Yo intenté preguntar, pero ella me dijo que no me metiera. Salvador escuchaba con el corazón encogido. Cada palabra de Rogelio era una confirmación, un clavo más en el ataúd de la mentira, pero también era un bálsamo, porque la verdad, por dolorosa que sea, cura. Rogelio continuó. «Tu madre pedía por vos incluso sin saber tu nombre. Decía, mi niño, como si en medio de la niebla de su mente supiera que tenía que volver con vos». Salvador cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Era como si Carmen, incluso en su estado más vulnerable, jamás lo hubiera dejado de buscar. Esa fidelidad del alma, ese amor que persiste a pesar del olvido, era una de esas verdades que no necesitan pruebas, porque se sienten con todo, el cuerpo. Rogelio había guardado ese recuerdo por miedo, por respeto, por no saber a quién acudir, pero ahora lo soltaba como un acto de redención. Salvador le agradeció con un abrazo largo, silencioso, que selló algo más que gratitud. Era el reconocimiento de un hombre que había visto, había callado, y ahora decidía hablar. A veces, los testigos no solo confirman hechos, nos devuelven la humanidad de una historia. Y gracias a Rogelio, esa historia, por fin, tenía una voz que la atestiguaba. Una voz que decía, con humildad pero con fuerza, lo que pasó fue real, y ya era hora de que alguien lo escuchara. Era una tarde de domingo. Salvador se encontraba en la clínica, como cada día, acompañando a Carmen en su rutina de ejercicios. Estaba más lúcida, con momentos de claridad que llenaban la habitación de esperanza. La música suave sonaba de fondo, y Salvador le hablaba con dulzura, cuando recibió una notificación inesperada. Elvira estaba allí, sin previo aviso.
Exigía hablar con él. Contra todo instinto, Salvador aceptó verla, pero en una sala aislada del pasillo. Cuando Elvira entró, su rostro ya no mostraba la seguridad de antes. Tenía los ojos cansados, el maquillaje corrido y una expresión que parecía estar al borde del derrumbe. «Necesito decirte algo», murmuró. «Pero si decides seguir con el juicio, esta verdad también saldrá a la luz y va a destruirte». Salvador, en silencio, le hizo una seña para que hablara. Fue entonces cuando Elvira soltó la bomba. «Joaquín no, era tu padre», lo dijo como un golpe directo al centro. Salvador no reaccionó de inmediato. No podía. Era como si el piso se moviera bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», logró responder. Y Elvira, con voz baja pero cargada de veneno, añadió: «Tu madre te tuvo con otro hombre. Joaquín lo supo, y aún así te amó como suyo. Pero ahora tú sabrás la verdad. ¿De verdad quieres seguir con esto?». Fue un intento claro de manipulación emocional, un chantaje disfrazado de confesión. Pero Salvador, aunque devastado, ya no era el mismo. Respiró hondo, cerró los ojos, escuchó el eco de la carta de su padre, el temblor de la voz de Carmen, la fuerza silenciosa de cada verdad descubierta en el camino. Y entonces, con una calma casi sagrada, respondió: «No me importa quién me engendró. Joaquín fue mi padre, Carmen es mi madre, y yo voy a defender su historia hasta el final, aunque duela». Elvira lo miró como si no lo reconociera, como si por primera vez entendiera que lo había perdido todo. Salvador salió de aquella sala con el corazón hecho pedazos. Caminó hacia la habitación de Carmen, y al verla, todo el peso cayó sobre sus hombros. Se arrodilló junto a su cama, tomó su mano, y sin decir una palabra, lloró, no de debilidad, sino de liberación, porque a veces enfrentar la verdad no te hace más fuerte, te hace más humano. Y Salvador, en ese momento, entendió que la identidad no siempre se encuentra en los lazos de sangre, sino en los vínculos del alma, y esos nadie podría arrebatárselos. Y ahora que llegaste hasta aquí, respira profundo, porque lo que escuchaste no fue solo una historia, fue una prueba viva de que el amor verdadero resiste el tiempo, el olvido y hasta la traición más profunda. Salvador no solo encontró a su madre, encontró su alma. En un mundo lleno de ruido, confusión y corazones rotos, necesitamos más que nunca historias que nos recuerden que la fe, la verdad y la esperanza siguen vivas. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like con cariño y suscríbete al canal. No sabes cuánto nos ayuda a seguir compartiendo relatos que sanan, que nos unen, que despiertan lo que está dormido en el alma. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y contanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia? Tu experiencia puede inspirar y consolar a otros que, como vos, están buscando una verdad. En la pantalla te va a aparecer ahora otro video recomendado. Hace clic y seguí con nosotros en esta jornada de emociones, fe y humanidad. Gracias por estar, de corazón.